Como creyentes, queremos vivir en libertad, queremos vivir en salud, en prosperidad, queremos vivir en bienestar. Es muy importante que podamos entender, concebir, creer correctamente, que no se trata de nosotros y de lo que nosotros podamos hacer, pero se trata de Jesucristo y de lo que Cristo ya hizo por nosotros en el Calvario. Y hay un vínculo que es necesario, hay una situación que es necesaria que suceda en nosotros, y esto es que nosotros podamos no solo conocer a Jesús, sino que podamos tener comunión con Él, que podamos aprender a rendirnos completamente a Jesucristo y que Él pueda vivir su vida a través de nosotros. Si nosotros queremos ser personas de bien, si nosotros queremos ser personas de éxito, si nosotros queremos, digamos, liderar o queremos ser ejemplo a los demás, esto no se aprende. Esto no podemos hacerlo de acuerdo a las justicias humanas o de acuerdo a pasos o a llaves o a, digamos que fórmulas o recetas, sino que necesitamos ser transformados sin esfuerzo por el poder de Dios y su palabra. Y que Jesucristo pueda vivir a través de nosotros. Entonces, Cristo viviendo su vida a través de nosotros, cuando nosotros nos hemos rendido a Él y vivimos una vida de rendición a Él, Él entonces puede manifestar toda su gloria a través de cada una de nuestras vidas. Mire cómo dice el Salmo 119. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Pero fíjese cómo el salmista dice, inclina mi corazón a tus testimonios. En el Salmo 119, que es el salmo más extenso, están descritos o revelados promesas y palabras de Dios a través de cada una de las letras del alfabeto hebreo. Hay 22 letras del alfabeto y en cada letra, en el español no lo podemos ver, pero en cada letra habla sabiduría y cada uno de los versículos o cada una de las expresiones textuales que están escritas en el hebreo original tienen que ver con cada una de las letras del alfabeto griego. Empieza por la primera letra y habla una serie de bendiciones y sabiduría que todas empiezan con la primera letra del alfabeto hebreo y así sucesivamente hasta la última letra. Pero aquí me impresiona cómo la escritura nos dice, inclina mi corazón a tus testimonios. No dice, Señor, yo inclino mi corazón hacia ti. No dice, Señor, ayúdame a inclinar mi corazón hacia ti. Pero aquí dice, Señor, inclina mi corazón a tus testimonios. No dice, alma, inclina mi corazón. No dice, cuerpo, inclina mi corazón. No dice, espíritu, inclina mi corazón. Sino que si tú lees el contexto, empieza en el versículo 33. Una es la primera letra del alfabeto hebreo. 2, 3, 4, 5 es la quinta letra del alfabeto hebreo que empieza o que es la palabra G. No sé si así se dice, pero el versículo 33 dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y yo guardaré hasta el fin, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo mi corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y después dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Es decir, el salmista está diciéndole al Dios mismo, Señor, tú inclina mi corazón a tus testimonios.
¿Cómo sabemos que esto es posible? Es una promesa de Dios. Pero ¿cómo Dios puede operar y hacer esto? Porque esto es extraordinario. Si nuestros corazones son inclinados hacia los testimonios de Dios, entonces tú y yo podemos tener una verdadera comunión con Jesucristo y podemos experimentar la misma vida que Cristo nos ha conseguido, que Cristo nos ha delegado, que Cristo nos ha dado por causa de su obra terminada, completa y perfecta. Dice entonces, inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina, Señor, mi corazón a tus testimonios. Así es que, por un lado, Dios utiliza su palabra y su Espíritu Santo que nos fue dado para causar que nuestros corazones sean inclinados. ¿Sean inclinados hacia qué? Le voy a pedir que me acompañe a Hebreos, capítulo 11, porque ahí dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Recuerde que la Escritura nos enseña que sobre toda cosa guardada debemos de guardar el corazón, porque del corazón mana la vida. Así es que si Cristo mora en nosotros y si nosotros permitimos que Cristo viva su vida a través de nosotros, cuando nosotros tenemos un corazón inclinado hacia sus testimonios, entonces la vida de Cristo fluirá, se manifestará a través de nuestras vidas. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio. Y fíjese, la palabra está hablando de los testimonios de hombres y mujeres que creyeron en el Señor, que caminaron en fe, que agradaron a Dios. ¿Por qué podemos decir esto que agradaron a Dios? Ahorita lo vamos a ver en el versículo 6. Pero dice la Escritura, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, este es bien importante este versículo, aunque todos tienen la misma referencia de la fe, dice la Escritura en el versículo 5, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo transpuso. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y después dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Así es que aquí hay algo extraordinario. No sé si usted se ha puesto a pensar, ¿cómo es que Enoc tuvo fe? ¿En qué tuvo fe? Definitivamente que aquí la Escritura nos revela de todos aquellos hombres y mujeres que creyeron en el Señor. Que no solo creyeron en la palabra, sino que Dios era poderoso y fiel para cumplir su palabra. Así es que, ¿cuál fue la fe de Enoc? Y aunque la Biblia no nos revela con exactitud todo lo que sucedió en la vida de Enoc, pero podemos entender algo. La fe viene por el oír la palabra. ¿Y cuál palabra? La palabra de Cristo, la palabra de Dios. Así es que Enoc tuvo que haber conocido la palabra. Seguramente, como le sucedió a Abraham, porque Enoc es antes de Abraham, Abraham escuchó a Dios, Abraham tuvo una experiencia con la voz audible de Dios, y no solo eso, sino que Dios manifestó a través de ángeles su presencia. Inclusive podríamos decir que la Escritura nos dice que el ángel del Señor tuvo un encuentro con Abraham, y el ángel del Señor tiene que ver con la misma presencia de Jesucristo. Pero Enoc tuvo que haber recibido una palabra para creerla y para agradar a Dios. No conocemos más acerca de la vida de Enoc, pero seguramente por alguna situación que Dios diseñó, que Dios preparó de antemano, Dios le manifestó y le dio a conocer a Enoc que él
iba a ser un testimonio vivo de fe. Quizá Dios le expuso cómo iba a suceder. Quizá Dios le expuso que él no iba a ver la muerte, y Enoc lo creyó, de tal manera que Enoc en su vida caminó firme en esa esperanza que Dios le había hablado, hasta que Dios lo llevó con él, hasta que Dios, dice la Escritura, lo transpuso. Es decir, Enoc no vio muerte. Si Dios le habló a Enoc y Enoc lo creyó, Enoc, yo no sé qué importancia fundamental podrá tener Enoc, la vida de Enoc y la manifestación de Enoc, que hay muchos que piensan que se manifestará en el futuro. Por ejemplo, en la gran tribulación, cuando la Escritura habla de los 2 testigos. Hay quienes dicen que uno de ellos es Enoc. Pero si fue relevante para Dios y Dios le habló a Enoc y Enoc creyó y estuvo firme en esa promesa de tal forma que Dios lo traspuso para que Enoc no viera muerte, ¿cuánto más la importancia y la gloria y la magnificencia del único y sabio Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, del único que fue perfecto, por quien fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, y todo fue hecho por medio de Él y para Él? ¿Y a quién me refiero? Al Señor Jesucristo. ¿Cuánto más las palabras que Dios mismo le habló al Hijo? ¿Cuánto más lo que Dios habló acerca del Hijo? ¿Y cuánto más lo que Dios le otorgó al Hijo? Tienen tanta gloria y tanta bendición, que si el Hijo permaneció, y cuando hablo del Hijo, hablo de Dios manifestado en carne, hablo de Jesús. Pero recuerde que Jesús era 100% hombre, pero 100% Dios. Y como Hijo, dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte. Fue perfeccionado en obediencia por causa de su sufrimiento. Y aunque Jesús era 100% hombre, Jesús era 100% Dios. Por eso ahora nosotros podemos decir Jesucristo, el ungido de Dios. Y no solo eso, sino que podemos decir el Señor Jesucristo, porque Él resucitó entre los muertos. Y si nosotros hemos creído en Él, ahora podemos decir mi Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Él es el Cristo, es mi Cristo, mi Señor, mi Salvador. Y como dice la Escritura en 1 Corintios 1:30, Él es mi sabiduría, mi justificación, mi santificación. ¿Para quién es esta bendición de Cristo? Para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Así es que si a Enoc le fue dada una palabra de tal manera que él creyó, y esto agradó a Dios de tal forma que Enoc no vio muerte, ¿cuánto más si nosotros creemos lo que nos fue concedido en Cristo? Y si nosotros creemos la palabra de Cristo, ¿cuánto más Dios causará que su palabra se manifieste? Que el propósito de su palabra, que la razón por la cual Dios nos da su palabra se manifieste en nuestras vidas según la palabra que Él nos está hablando, según lo que Él está diciéndonos, según la palabra que nosotros estamos escudriñando, meditando, conociendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y permitiendo que ella produzca como una semilla mucho fruto, que sea concebida en el corazón, que sea confesada con nuestra boca y que nosotros podamos experimentar la manifestación gloriosa de la palabra de Dios, porque la palabra es el Espíritu, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad, dice la Escritura. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar a Abraham, y a Abraham Dios le habló y Abraham creyó. Y vamos a encontrar también a Sara, su mujer, y Sara creyó no solo lo que Dios le había dicho, sino que Dios era fiel para cumplir, y no solo era poderoso para hacer lo que había prometido, sino era fiel para cumplir lo que había prometido.
Dice la Escritura en Hebreos capítulo 6 que Dios no solo dio su promesa, es decir, su palabra, sino que juró por sí mismo en cumplir su palabra. Y todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra, que nos dice lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, Dios es fiel para que su palabra se cumpla, manifieste su propósito. Mientras nosotros no seamos una limitante, no obstaculicemos su palabra, sino que nos rindamos al Señor Jesucristo. Y podemos encontrar también a Moisés en Hebreos capítulo 11. Fíjese cómo relaciona la vida de Moisés con Cristo. Dice el versículo 36, teniendo Moisés por mayor riquezas los vituperios o el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón que es Cristo. Ahora fíjese cómo dice en el versículo 28, por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el destruidor de los primogénitos no los tocase a ellos. Dice el 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y no sé si usted recuerda la historia, pero cuando ellos llegaron al mar rojo y Faraón venía con sus ejércitos detrás de ellos, aunque no podían acercarse porque Dios había puesto entre el pueblo de Israel y los egipcios, los guerreros egipcios, una columna de fuego, Moisés clama al Señor y le dice, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y abre el mar. Y Moisés hizo lo que Dios le dijo. Dios le habló a Moisés y Moisés creyó lo que Dios le dijo. Ahí opera la fe. No solo permaneció, sino actuó en lo que Dios le dijo. Si Dios dice y yo creo y actúo conforme a lo que creo, recuerde que, como dice el apóstol Pablo en Corintios, según creemos, así hablamos. Según creemos, así debemos actuar. Y Moisés creyó lo que Dios le dijo y actuó, levanta su vara y el mar rojo fue abierto. De par en par, fue abierto en dos. Y el pueblo de Israel pasó en seco. Pero acompáñeme por favor. Ahora, más que referirnos a Enoc, a Abraham, a Sara o a Moisés, es importante que nos refiramos a Cristo. En todo y cada uno de los pasajes del Génesis y hasta el Apocalipsis, aún en el Antiguo Pacto, tenemos que aprender a ver a Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Esto es lo más extraordinario de la preciosa y maravillosa palabra de Cristo, porque si nosotros le pedimos al Espíritu de Dios que mora en nosotros, que cuando vengamos a la palabra, Él no solo nos muestre la palabra, pero nos revele la palabra y nos revele a Cristo en la palabra. Entonces no solo seremos como aquellos que leen la Escritura solo por tener ciencia, por tener razonamiento, por tener filosofía, por tener teología, pero la palabra es viva y nosotros necesitamos encontrar esa comunión y tener esa comunión con la palabra viva de Cristo. Así es que, por favor, acompáñeme en su Biblia, Juan capítulo 8. Con esto vamos a terminar. Recuerde, no se trata de querer vivir una vida a nuestra manera. Podemos tener éxito como hombres, pero si queremos tener éxito como creyentes en todas las áreas de nuestra vida, depende de que aprendamos a tener una relación íntima y una comunión con Cristo y permitir que Él manifieste su vida a través de nosotros, que nosotros podamos rendirnos completamente a Él. Por eso insistimos en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde el Señor dice que debemos ofrecernos. A través del apóstol Pablo nos revela, debemos ofrecernos en sacrificio vivo a Dios, santo. Eso debe ser nuestro diario vivir. Así es que vamos a Juan, capítulo 8, y aquí vamos a ver algo muy tremendo, extraordinario, maravilloso, aunque lo hemos
Estos versículos los hemos leído muchas veces. Aquí podemos encontrar algo glorioso que el Señor quiere enseñarnos. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice la Escritura, si permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Escuché a un predicador, pretendo entender que era un predicador cristiano, pero que hablaba ciertas incoherencias. Quizá no lo era, no lo sé. Pero escuché quizá 30 segundos, 60 segundos, un poquito más, un poquito menos, y decía él que hemos sido mal enseñados como cristianos, porque si la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, el contrario a esto dice, por ejemplo, si tú conoces que eres alcohólico, estás conociendo la verdad, pero conocer que eres alcohólico no te hace libre. Si tú conoces que estás pecando en cierta área de tu vida y conocer que estás pecando en esa área de tu vida no te hace libre, así es que la verdad no nos hace libres. Y hablaba de alguna explicación que desconozco cuál era su punto, pero lo que me llamó la atención es que no se trata de la palabra tratar de interpretarla de manera literal o de manera racional o de manera conceptual o por tratar de dar ejemplos y historias y palabrería. Se trata de creer que la palabra fue inspirada por Dios. Se trata de creer que la palabra es viva y eficaz. Se trata de creer que la palabra es espíritu. Y aquí el Señor Jesucristo es el que está hablando su palabra. Y Él mismo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6. Así es que no se trata de conocer la realidad, mi amigo. No se trata de conocer lo que soy, mi amigo. Se trata de conocer la verdad que viene en la palabra. Se trata de entender que Cristo Jesús en su sacrificio, de acuerdo a la palabra, me libertó del pecado, me hizo libre. Y esa verdad, si yo permanezco en ella, podré quedar libre de pecado, libre de alcoholismo o de cualquier otra cuestión que esté afectando mi vida. Estoy hablando como un ejemplo, no estoy diciendo que eso estoy pasando o padeciendo, pero estoy hablando de que la verdad de la palabra que te hace libre es la que verdaderamente tiene el poder para liberarte. Mire, dice, si permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad. Es decir, las palabras de Cristo, las palabras de salvación, las palabras de buenas noticias, la palabra de benignidad, de bondad, de fe, la palabra que te restaura, la palabra que tiene vida, no la palabra que te juzga, no la palabra que te dice lo que eres. La palabra de Dios no es así. Dios no envió a su Espíritu. Recuerde, el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Y si me voy, yo lo enviaré. Así es que Dios no envió a su Espíritu para condenarnos, para culparnos, como muchos piensan. Dios envió a su Espíritu para hacernos entender y creer que somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Quiénes? Los que hemos creído. Los que hemos creído en Jesús. Los que hemos confesado que Jesús es el Señor y hemos creído que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros Cristo y que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos y resucitó para nuestra justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados de nuestros pecados. La palabra que nos hace libre la verdad que nos hace libre es permanecer en la palabra, por ejemplo, Romanos 8, que dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Esa palabra es la que nosotros necesitamos entender, porque entendemos la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Entendemos su sacrificio maravilloso y glorioso, poderoso.
y que el juicio de Dios vino sobre Cristo, porque Cristo pagó por todas nuestras deudas. No solo Efesios, Colosenses, Romanos. Nos dice que el regalo de Dios es la vida eterna, es la salvación, es la redención de nuestras vidas. Pero el versículo 36 es extraordinario, porque Jesús dice, si el Hijo os libertare. Así es que primero dice, si permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego dice el Señor Jesucristo en el 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y te tengo una noticia, Jesús es la verdad. Jesús es la verdad, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Así es que no se trata de tener la palabra como filosofía, teología mental. Hay muchos que predican y desafortunadamente esto está sucediendo. Y tú los escuchas y piensas y crees que tienen mucha sabiduría de Dios. Pero muchos de ellos niegan la eficacia y el poder de la palabra, porque niegan la eficacia y el poder del Espíritu de Dios que nos revela la palabra, porque niegan el poder y la eficacia del Espíritu Santo que nos fue dado, para que nosotros podamos vivir la vida de Cristo a través de la unción y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu de Cristo es el que está en nosotros, y así como Cristo fue ungido y bautizado en el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para no necesitar el poder y el bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros? Si fuimos llamados a vivir en la vida de Cristo y que Cristo viva su vida a través de nosotros, necesitamos el poder del Espíritu Santo. De acuerdo a la palabra, no para entrar en denominaciones y en libertinajes, no, pero de acuerdo a la palabra. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque Jesús es la verdad. Por eso estamos diciendo que tener una comunión con la verdad que es Cristo, con el Señor Jesucristo, entonces podemos tener ese éxito en la vida como creyentes, en todas las áreas de nuestra vida, como lo dice la tercera carta de Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es fundamental para la vida del creyente. Y entonces podemos apropiarnos y vivir en lo que el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder para que nosotros podamos participar de la naturaleza divina de Cristo. Nuestro espíritu participa ya de la naturaleza de Cristo. Si somos creyentes nacidos de nuevo, Cristo mora en nosotros porque Dios nos recreó. Dios nos hizo nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, y recreó un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Y nuestro espíritu es uno con el Espíritu de Dios. Así es que es muy importante que podamos entender esto, pero la verdad es Cristo y Cristo es el que nos libera. Y Cristo, Juan capítulo 1 dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra, Cristo es el Espíritu, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Así es que es importante que dejes de impresionarte por ti, positiva o negativamente, o por tus circunstancias. Impresiónate por Cristo, ríndete a Cristo y permite que todo lo demás se haga sombra al lado de la luz de su palabra. Porque Él nos dio su palabra para que su Espíritu Santo nos revele a Cristo en todas las áreas de nuestra vida y que Cristo pueda manifestarse a través de nosotros. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Bendito tu nombre para siempre y por siempre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que somos la justicia de Dios en Cristo, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús. Gracias por tu palabra, por tu verdad en nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque tienes comunión con nosotros y nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. Por eso declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, inclina mi corazón a tus testimonios. Señor, inclina mi corazón a tus testimonios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
Es un nuevo día de celebración. Cantemos y adoremos al Rey y Señor. Es un nuevo día de celebración. Cantemos y adoremos al Rey y Señor. Celebrar, aleluya, Cristo reina. Celebrar, aleluya, Él es Señor. Celebrar, aleluya, Cristo reina. Celebrar, aleluya, Él es Señor. Jesús es Señor. Cristo es Señor. Es un nuevo día de celebración. Cantemos y adoremos al Rey y Señor. Cantemos y adoremos al Rey y Señor. Es un nuevo día de celebración. Cantemos y adoremos al Rey y Señor. Es un nuevo día de celebración. Cantemos y adoremos al Rey y Señor. Celebrad, aleluya, Cristo reina. Celebrad, aleluya, Él es Señor. Celebrad, aleluya, Cristo reina. Celebrad, aleluya, Él es Señor. Jesús es Señor, Él es Señor. Es un nuevo día de celebración. Cantemos y adoremos al Rey y Señor Jesús. Cantemos y adoremos al Rey y Señor. Oh, 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 oh. Bendito tu nombre, Señor. Bendeciré por siempre al Señor. Su alabanza estará en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Bendeciré por siempre al Señor. Su alabanza estará en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré por siempre al Señor. Su alabanza estará en mi boca. El Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Bendeciré por siempre al Señor. Su alabanza estará en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán.
Lo oirán los mansos y se alegrarán. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Oh, bendeciré por siempre al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Oh, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Oh, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, pues Dios mismo, Cristo Jesús, fue quien perdonó todos tus pecados y sanó todas tus enfermedades, quien rescató del hoyo tu vida y te ha coronado de favores, de gracia y de misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de tal manera que rejuvenezcas como el águila. Él es nuestra justicia, nuestra sabiduría, nuestra paz, nuestra redención, nuestra salvación. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser. Bendiga todo mi ser. Bendiga todo mi ser. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Su santo nombre. Bendiga todo mi ser el nombre de Cristo.